Inteligente presenta Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Araceli Mata Contreras. Es un gusto saludarles nuevamente en su programa Desde su mirada. El día de hoy vamos a abordar un tema que a mí me encanta y que sé que también a nuestra invitada le agrada mucho. El tema es la inteligencia emocional. Nuestra gran invitada es la psicóloga Karen Anaís López León. Karen, de verdad es un gusto poderte invitar al programa. Tenía ya un tiempo que había planeado hacerte la invitación para hablar de la inteligencia emocional y de verdad que me da mucho gusto que se haya llegado ese momento. ¿Cómo estás, Karen? Hola, doctora, ¿qué tal? Pues me encuentro muy bien. La verdad es que yo también muy gustosa de tener esta plática, esta conversación y de compartir con las personas que nos están escuchando ahora, pues este tema que es sumamente importante. Ya también me mordía las uñas yo cuando estaba pensando en el tema. Dije, creo que hay muchísimo de qué hablar, hay mucha tela de dónde cortar y ojalá que el tiempo nos dé para poder abordar todo. Claro, y justo cuando pensaba qué le puedo preguntar a Karen, se me ocurrían tantos temas. De verdad que la inteligencia emocional se puede extender a muchos ámbitos y es de gran utilidad para el ser humano. Entonces, pues estoy muy contenta, Karen, de que puedas estar aquí en el programa. Como en cada programa, el objetivo principal es contribuir con información que sea muy valiosa para todas las personas que nos escuchan, apoyando un poco, sobre todo en la construcción de una mejor sociedad. Y ello, por supuesto, gracias a quien aporta su experiencia y sus conocimientos en cada uno de los programas que realizamos, como en este caso la psicóloga Karen León. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias. Él nos va a explicar de manera muy breve lo que es la inteligencia y regresamos para presentar a la invitada. Psicosalud informa. El concepto de inteligencia está estrechamente ligado al psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, que es además el autor de la teoría de las inteligencias múltiples. Según Gardner, la inteligencia es una habilidad que se puede desarrollar, además de ser la capacidad de resolver problemas o crear productos valiosos para una o más culturas. Así pues, la inteligencia no se limita a abarcar aspectos académicos, sino que es una combinación de todos los tipos de inteligencias. Ser hábil en el deporte o en las relaciones humanas implican unas capacidades que no se desarrollan en los programas de formación académica, pero que son igual de importantes en los individuos, ya que pertenecen a distintos tipos de inteligencia. Estamos de regreso. Karen Anaís López León es egresada en Psicología Clínica del Centro de Estudios Superiores de la Conducta de la ciudad de Puebla. Ha sido ponente en diversas escuelas y a muchos grupos de interés a nivel regional, así como en distintos estados de la República Mexicana. Además, es coordinadora de grupos de terapia de actividades psicoeducativas orientadas a la consecución de los objetivos para mejorar el nivel funcional de los pacientes. Ha estado a cargo de la dirección en grupos de tratamiento diario y actividades terapéuticas para enseñar habilidades funcionales cotidianas y abordar problemas de comportamiento. Se ha desempeñado como psicoterapeuta individual, de pareja y familiar desde la práctica privada. Fue subcoordinadora del Centro Comunitario de Prevención y Participación Ciudadana en Teciutlán, adscrito a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos. Fue cotitular en el programa de radio por internet Desde el Cristal con que se mira, en la empresa Sinergia Inteligente. Actualmente es docente a nivel licenciatura en Universidad Americana de Puebla, es coordinadora académica en Universidad Americana de Puebla, es titular en el programa de radio por internet Psicoguía en la empresa Sinergia Inteligente. Es docente a nivel licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 Teciutlán. Es subdirectora y vocera de CESIM, actualmente estudiante del diplomado en educación sexual. Podemos ver con el breve currículum de Karen que tiene una gran experiencia en este tema.
Realmente creo que va a ser una plática muy agradable para todos, nos va a dejar muchos conocimientos. Y bueno, ya quiero empezar a platicar contigo, Karen. Yo quisiera iniciar pidiéndote que por favor nos expliques cuál es la diferencia entre inteligencia e inteligencia emocional, porque muchas veces pensamos al escuchar la palabra inteligencia en cualquier contexto que se refiere a lo mismo. Claro, creo que es una pregunta esencial para saber a qué nos vamos a adentrar, porque de repente la inteligencia emocional puede que sea un término que lo prostituimos de vez en cuando, y entonces no sabemos hasta qué punto cobra relevancia en nuestra vida. La inteligencia ha sido medida durante mucho tiempo como desde lo académico. Todos aprendimos las letras, aprendimos los números, aprendimos sobre geografía, aprendimos historia, aprendimos sociología, aprendimos humanidades, entre diferentes materias que nos fueron formando académicamente mientras nosotros íbamos creciendo, mientras íbamos obteniendo grados, primaria, secundaria, nivel medio superior, superior y después posgrados. Eso nos va adentrando a nosotros en el conocimiento. Eso es inteligencia, y como toda inteligencia o como toda materia tiene que ser medida, ya sea de forma cuantitativa o de forma cualitativa, y por eso se realizan las llamadas evaluaciones dentro de las aulas. Y entonces nosotros podemos saber cuánto conozco sobre mi materia, cuánto conozco sobre mi especialidad. Y entonces, cuando nosotros comparamos solo la inteligencia que vamos adquiriendo en cuanto a lo académico y lo ponemos en contraste con la inteligencia emocional, entonces, ¿qué es lo que vamos a medir ahí, no? O cuál sería la materia, o qué ejercicios tengo que llevar a cabo el día a día para que yo sepa si soy inteligente emocionalmente, si yo tengo una buena educación emocional. Y bueno, la inteligencia emocional habla sobre percibir, habla sobre la precisión, sobre tomar el valor de los sentimientos, de las emociones, sobre la relación de la habilidad para que nosotros podamos generar sentimientos con las personas con las cuales nos vinculamos. También nos facilita el pensamiento, y eso poder compartirlo con las personas que están a nuestro alrededor. La inteligencia emocional también nos permite regular nuestras propias emociones. Cuando nosotros tenemos un severo problema relacional, ya sea con la pareja, ya sea con los compañeros de escuela, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la misma familia, y entonces pareciera que no hay salida y hacemos cosas y nada más no solucionamos, quiere decir que no tenemos una adecuada inteligencia emocional, y tampoco podemos ponernos como víctimas, ¿no? Y entonces decir, pues es que nadie me enseñó, y esa es otra realidad. La inteligencia y la educación emocional aún no existe, al menos de manera formal o impartida dentro de nuestro país, así que tenemos que vernos en la necesidad de ir buscando estos espacios, y también se puede medir, por supuesto, así como lo mencionaba con solo la inteligencia. Podemos medir la inteligencia emocional en conductas, en pensamientos, en la forma en cómo expresamos, o sea, en nuestra comunicación diaria. Entonces, creo que de forma sencilla, eso sería la inteligencia y la inteligencia emocional, que cabe mencionar, por supuesto que se complementan, no son cosas separadas. Claro, y en este sentido nos mencionas, por ejemplo, que la inteligencia emocional contribuye a que se dé el pensamiento. Eso es muy importante porque en muchas ocasiones podemos ver a personas que tienen gran capacidad para aprender, porque precisamente, como lo dices, se relaciona mucho con cuestiones académicas, y tiene pues la virtud del conocimiento fácil, ¿no? En el sentido de que lee algo y lo aprende muy pronto, entiende rápido, etcétera. Sin embargo, la inteligencia emocional pues va a contribuir a que pueda desarrollarse de mejor manera. También hablas de regular las emociones propias. Eso es muy importante, porque si nosotros logramos pues regular nuestras emociones, las decisiones podrán ser mucho mejores en cualquier ámbito en el que estemos, obviamente también en el académico, pero en nuestra vida personal. Entonces, es importante el tema de la inteligencia emocional porque puede contribuir a que la sociedad vaya mejor y que las personas
pues tengan una mejor forma de ver la vida cuando ya están regulando las emociones. Karen, quisiera que nos dijeras entonces de una manera muy general qué importancia va a tener la inteligencia emocional ya de manera particular en nuestras vidas. Cobra un gran peso, un peso fundamental. Nosotros nos relacionamos constantemente. Y hay de relaciones a relaciones. Hay relaciones esporádicas que no le damos tanto valor, que no hay un vínculo emocional ni un lazo fuerte o de años o algo que lo sostenga. Y hay otros vínculos que son muy importantes, llámese la familia, llámese el novio o la pareja, llámese los hijos, cualquier vínculo que nosotros tengamos que sea importante. En el momento en el que nosotros nos relacionamos con el otro, y ese otro también puede ser nosotros mismos, o sea, hablando de manera introspectiva, ¿qué tan capaz soy yo de convivir con mis propios pensamientos en el día a día? Entonces, tan importante es que cuando yo no sé negociar con los que tengo enfrente, cuando yo no sé tomar acuerdos, cuando yo no sé disculparme, cuando yo no sé afrontar mis debilidades ante el otro, cuando yo no sé trabajar en equipo, cuando yo no sé escuchar al otro, porque está reflejándome una incapacidad, ahí es que notamos que somos carentes emocionalmente. Por eso cobra una importancia fundamental. Cuando nosotros empezamos a entablar todo este tipo de relaciones fundamentales para la vida, y me doy cuenta que nada más no funciono y cualquier cosa me molesta o cualquier cosa me irrita o cualquier cosa me causa celo, entonces, ¿desde dónde me estoy relacionando? Algo importantísimo de la educación emocional o de la inteligencia emocional es el aspecto de la crítica. No generamos crítica ante muchas cosas, ante muchos temas, incluso al relacional. Entonces, cuando yo no cuestiono las cosas y solo las dejo pasar y lo doy por sentado, lo que sea, entonces me voy acumulando cosas en la vida que después explotan en una ansiedad generalizada o en una depresión o en un trastorno de personalidad o en cualquier otro cuadro clínico psicológico o psiquiátrico. Es decir, en ese momento ya estamos hablando de las emociones y no le damos la importancia sino hasta cuando explota y decimos, ¿qué le pasa? Se ve todo acongojado o mira, parece que ni tiene vida o mira, siempre está triste o está estallando en ira. Entonces, qué ideal sería que desde pequeños nos enseñaran a moderar, no controlar. Yo tengo, no me gusta decir control porque es como aprisionar, como tenerlo ahí cuando yo decida y cuando no soltarlo. Es mejor mantenerlo, entenderlo y darle un cauce, una fluidez. Pero ¿cómo enseñamos eso? Creo que ya lo iremos desglosando en las preguntas ahorita en el programa, pero sería interesantísimo que hubiese espacios seguros en las casas, en las familias y por supuesto en las áreas escolares y en otros espacios para que podamos hablar de lo que sentimos. Claro, y como tú lo mencionas, pues creo que la cuna de la formación en el niño, al ser la familia, pues tiene que brindar ejemplos adecuados. Nosotros sabemos que tenemos unas neuronas espejo que van imitando ciertas acciones, van observando, ¿no? Los niños, por ejemplo, gracias a sus neuronas espejo, qué está pasando con los padres, con los hermanos, etcétera. Y entonces ello también contribuye a que si ven pues familiares ansiosos, también ellos puedan experimentar estas ansiedades. Entonces es muy importante esa formación que tú dices, que qué importante es que desde pequeños se vaya teniendo una inteligencia emocional y que se vaya considerando incluso que dentro de la familia, si hay algún problema de lo que mencionas que no se puede resolver, que se carece de emoción, pues hay que hacer algo para poderlo cambiar, porque padres que no están bien emocionalmente
por supuesto que no saben guiar a los hijos, se van equivocando en algunas cosas y les van transmitiendo los miedos, las inseguridades, las angustias que ellos viven, y entonces esos niños pues también están aprendiendo a través de sus neuronas espejo que la vida no es tan fácil en esta forma en que sus padres están. Yo creo que cuando nosotros hablamos de la crítica, de ser críticos que tú mencionas, pues es importantísimo, porque dices, no cuestionamos. Si nosotros no estamos pensando, no estamos asimilando bien, no estamos valorando el cómo nos estamos comportando, cómo se están comportando los demás, cómo nos estamos relacionando con los demás, entonces no puede haber un progreso. Y la crítica constructiva siempre va a llevar a algo mejor. Tenemos que tener esa capacidad precisamente, como tú lo mencionas, de podernos regular emocionalmente, tener una educación emocional para que de esa manera los vínculos que vamos teniendo con las demás personas sean sanas y no se generen conflictos que nos lleven incluso a tener problemas. ¿Cuántas veces no vemos que en la familia, entre hermanos, entre hijos y padres, pues tienen una relación muy mala por el simple hecho de que no tienen una inteligencia emocional desarrollada? Entonces, podríamos evitar tantos problemas que se viven tanto en la familia como ya se extiende hacia nuestra sociedad. Hay una relación proporcional, Karen, que indica que a mayor inteligencia emocional, pues menor va a ser el riesgo a crear alguna adicción, alguna sustancia o viceversa. En este sentido, pues es muy importante hablar de las adicciones que se están presentando en los jóvenes o en algunos niños ya. No nada más hablamos de adicciones en pensar en una droga, puede ser en una adicción a un videojuego, en una adicción a la comida, en la tecnología en general. Yo te quisiera preguntar entonces, ¿qué pasa con las adicciones en los adolescentes? Una persona con problemas de inteligencia emocional puede crear dependencia, ya sea a sustancias más comunes como el azúcar, como la cafeína, los alimentos procesados, o a otras más agresivas como el tabaco o la cocaína? Sí, claro, desde luego, sí guarda una relación. Recordemos que en la personalidad vamos creando ciertos huecos, ciertas huellas de acuerdo a nuestras vivencias. Pasamos por nuestra infancia, nuestra adolescencia, nos volvemos adultos jóvenes, después adultos y así, todo el proceso que recorremos en la vida. Y entonces, en las primeras etapas, que son la infancia y en la adolescencia, no estamos exentos de pasar por ciertas huellas de abandono. Estas pueden ser físicas o pueden ser emocionales, ¿no? Ya sea que mis papás no estuvieron físicamente o los cuidadores que estaban a mi cargo no hicieron un trabajo óptimo porque pues también tuvieron carencias emocionales y entonces las vierten en mí. Yo crezco sin inteligencia emocional, sin cuestionar qué es lo que está pasando, sin expresar qué es lo que estoy sintiendo, sin expresar mi abandono, mi tristeza, mi ira, nada de eso. Y aparte nadie me lo explica. Y le pregunto a mi mamá y lo primero que me dice, ay, ¿qué me estás diciendo? Vete para allá, ¿no? O, ay, ¿por qué preguntas? O se burlan de ello. Y entonces yo voy creando en mi personalidad, en el recorrido de mi línea del tiempo, un hueco. Ese hueco es un hueco de mi personalidad, ¿no? Después van a surgir elementos, me voy a ir posicionando en diferentes áreas sociales, como la escolar, como la de las amistades, y voy a hacer mi círculo social más grande. Y ahí voy a encontrar ciertas cosas como las drogas sintéticas o naturales o bien otras drogas que están reguladas pero y a las cuales tengo alcance. Y entonces voy entendiendo que el alcohol me hace sentir algo, que la cafeína me hace sentir algo, que al estar frente al videojuego 4 horas al día, me aíslo y me siento cómodo. Es mi zona cómoda de confort donde no tengo esos sentimientos característicos lastimosos de hace 3 años o esos gritos que recuerdo de mis papás o de mis familiares y entonces me aíslo. Es decir, estoy ocupando ese elemento para llenar ese hueco que yo tengo, pero
muy probablemente a esa edad ni siquiera sé que tengo un hueco emocional, ¿no? O sea, no sé ponerle palabras porque los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, los oídos no ven lo que el cerebro no escucha, lo que el cerebro no conoce. Entonces, así nos vamos creciendo sin filtros, sin ponerle palabras. Después nos vinculamos con una pareja y entonces también podemos generar adicción, porque recordemos, las adicciones se dan a lo que sea, al sexo, a las mujeres, al juego, a las compras, a los videojuegos, a las drogas sintéticas, al poder, a lo que tú quieras. Pero ¿por qué eso se convierte en problema para algunos y por qué para otros no? Bueno, porque la clave está en la personalidad, que mencionaba hace rato, personalidad adictiva. Si yo, Karen, tengo personalidad adictiva, se me va a cruzar el juego enfrente y yo voy a querer apostarle. Y si se le cruza el juego a la doctora Mata en algún momento de su vida y ella no tiene ese hueco o al menos ya supo cubrirlo de manera fértil, de manera productiva, para ella no significa un problema necesariamente, pero si yo soy carente emocionalmente o tomando en cuenta, soy un adolescente y entonces tengo una novia y si me dice que ya no me quiere ver, me pongo muy triste, me abandono mi físico, mi personalidad, ya no me interesa nada, me aíslo de la familia, no quiero hablar con nadie, siento que la vida se me va. ¿Por qué? ¿Qué significaba la novia en mi vida? ¿Era la que me daba felicidad? ¿Es la que me escuchaba? ¿Es la que me comprendía? Y no encuentro en ningún otro lugar eso. Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos qué estamos haciendo como familia o como profesionistas incluso, para mostrar a la sociedad y para acercar, por ejemplo, estos programas que son sumamente fabulosos, donde acercan la información a las personas que nos siguen y entonces al menos creamos la semillita de la reflexión o de empezar a cuestionar, ok, si yo no sé hacerlo, ¿a quién tengo que recurrir? Pues al psicólogo, al terapeuta, a la maestra que me oriente o al orientador de la escuela, etcétera. Entonces, sí guarda una relación tanto que la he puesto como en este ejemplo. Nos vamos colgando de cosas que pensamos que nos salvan, pero solamente son como bastones invisibles. En algún momento se esfuman y tú volverás a caer ahí porque ni siquiera has notado ni has hecho consciente que tienes un hueco importantísimo. Esto que has mencionado, Karen, de verdad que me parece muy valioso para todas las personas que nos están escuchando, porque en ocasiones nosotros observamos que hay un trato diferenciado entre padres e hijos. A algunos hijos se les quiere más que a otros. En algunas ocasiones se nota la preferencia que hay ante un hijo o se le da el amor a algún hijo, al otro no. Y entonces esto va a llevar, pues en ciertas situaciones hasta que se haga una comparación y que le digan a algún hijo, ¿y por qué tú no eres como tu hermano? ¿Por qué si él no tiene una adicción, por qué tú sí la tienes? Cuando ahora con esto que tú nos mencionas, pues nos damos cuenta que esa diferenciación que llega a haber de trato, bueno, que también por supuesto la falta de una situación emocional de padres a hijos, pues va a generar ese hueco que tú mencionas, pero que a veces los padres siguen culpando a los hijos de algo que ellos están haciendo, pero que en realidad si se investiga, pues la raíz se va a encontrar precisamente en esa carencia emocional y que lo ha llevado o la ha llevado a lo que tú nos mencionas, que busca suplir en algo o en alguien esa carencia que tiene. Y entonces cuando llega a perder, por ejemplo, a la pareja, como tú lo mencionaste, cuando alguien tiene una pareja y de repente se rompe la relación, se afecta seriamente al joven, a la joven o hasta al adulto en muchas ocasiones. Y alguien le puede decir, no exageres, hay más personas en la vida, pero no es nada más cuestión de darle un consejo de ese tipo, sino de lo que está viviendo. Y entonces, al estar llenando ese hueco que tú mencionas, pues entonces está el peligro. Con esto nos damos cuenta ya de cómo es que debemos de ir educando a nuestros hijos para que de esa manera no tengan esos huecos emocionales que los lleven después a tener las adicciones. Actualmente,
se están quejando muchos padres de que sus hijos se pasan en los videojuegos, se la pasan jugando en la computadora, en el Wii, en el Xbox, etcétera. Pero pues también yo creo que hay ciertas situaciones que se deben de atender y sobre todo cuando estén pequeños todavía esos niños para que se vayan corrigiendo esos problemas. Karen, fíjate que me gustaría preguntarte entonces, en el consultorio tú observas esa carencia emocional en los niños que llegan contigo. ¿Realmente existe una preocupación por los padres para decir mi hijo tiene un problema y lo llevo al consultorio? ¿Has atendido casos de ese tipo? Sí, sí sucede. Pocas veces atiendo a niños, adolescentes, y por supuesto en lo que más me relaciono es en adultos. Pero sí sucede bastante. Cuando un papá o la mamá o ambos mandan al hijo, quiero que vaya a tomar terapia, ¿no? Entonces ahí viene el hijo y luego ni lo acompaña, ¿no? Entonces llega y no, pues mi papá agendó una sesión con usted, sí, adelante, ¿no? Y ya empezamos a platicar. ¿Cuál es la problemática? No, pues yo estoy bien, ¿no? Y entonces, o sea, siempre requiero yo que cuando es un menor de edad, requiero hacer la entrevista primero con el cuidador, el tutor, el que está a cargo del hijo, ¿no? Y entonces es como yo saco la problemática y entonces empezamos a ver qué es lo que le preocupa a los padres. Cuando yo planteo un tratamiento que no solo es para el hijo, ¿no? Que es como a quien le estamos poniendo él es la llaga y le estamos poniendo el dedo sobre él o sobre ella. Cuando planteo un tratamiento integral que va desde lo familiar, saber por qué el hijo se está comportando de esa forma, de repente ahí surge cuando me quiero deslindar. Yo papá, yo mamá, o sea, no, él empezó a hacer eso y entonces usted arréglelo, ¿no? Usted dígale que no lo haga, cuando pues ni de eso va la terapia, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacernos cargo de cuánto yo he hecho o no he hecho en mi rol paternal, en mi rol maternal, que ha llevado a que mi hijo se aísle a tal grado de ni siquiera tenerme la confianza de decir, me estoy sintiendo de esta forma. Ese sentimiento evoluciona y entonces se transforma en un síntoma, ¿sale? O nosotros le decimos signo. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese síntoma? Se manifiesta así, o sea, cuando el hijo se aísla, cuando el hijo no quiere convivir, cuando el hijo tiene solamente relaciones tóxicas, ¿no? O solo amigos dañinos, o mucha cercanía con cualquier tipo de droga, que ya dijimos que hay muchísimas. Entonces, solo ahí, cuando el síntoma ya es grave, es que ya lo notamos, pero cuando intentó acercarse y decirme algo, lo que yo hice fue minimizar su sentimiento, su emoción, porque pues yo soy carente emocional, entonces ¿cómo voy a escuchar lo que ni siquiera entiendo? Entonces no hacemos cabida para eso, no hay espacio en nuestro sistema de relacionarnos, en nuestro régimen familiar, en nuestro régimen de vida, no hay esos espacios. Entonces, cuando planteamos eso en terapia, pues habrá quien dice, pues creo que es momento de tomar mi responsabilidad como padre o madre. Y entonces se hace un proceso terapéutico fabuloso, muy nutritivo, donde el hijo encuentra espacios para sentirse escuchado, donde los papás dicen, sí es cierto, yo dije que no tenía tiempo, yo le di más prioridad al trabajo, yo no sé qué. Y entonces incluso recurrimos hasta la disculpa, porque habrá que decir, me disculpo por no haber hecho mi rol como debiera, pues porque lo ignoraba, porque nadie me lo enseñó, pero si hoy tenemos la oportunidad de replantearlo, pues qué padre, qué bonito. Y eso se va dando, por ejemplo, en terapia familiar, y entonces creamos familias, ayudamos a las familias a que se nutran entre ellos, a generar estrategias que la verdad, o sea, no son del otro mundo, son cosas sencillas, pero debemos de tener la iniciativa, debemos de entender los alcances que tiene la escucha activa, la cercanía, la empatía, el respeto, la privacidad,
todo eso que se tiene que inculcar, digámoslo, desde casa, desde la familia. Así que sí he recibido pacientes así, y yo siempre invito a que sea un enfoque integral, porque si damos seguimiento solo al adolescente, entonces viene y está 1 hora en sesión y se regresa a su sistema donde se vuelve, digámoslo, a contaminar. Entonces es un trabajo de ir con remando, pero de manera forzada si solo es el adolescente, ya que por la edad, pues también, o sea, le cuesta equilibrarse, de por sí es un momento de desarrollo con algo de desequilibrio por la transición en la que está pasando. Entonces, si va también contra la familia, qué mejor que creemos una sola corriente donde podamos fluir y congeniar todos a la par. Qué gran relevancia tiene todo lo que nos mencionas, Karen, y nos has dejado, yo creo que una reflexión en que vayamos viendo qué están haciendo nuestros hijos y sobre todo que nosotros tengamos la responsabilidad, que asumamos la responsabilidad que nos corresponde, en el sentido de que cuando alguien tiene problemas con sus hijos dice, yo no sé por qué, si yo lo he educado bien, le he dado lo necesario, le he comprado todo lo que quiere y lo que me pide, y a veces se cree que eso es lo que va a suplir la situación emocional que no se brinda. Se quiere muchas veces que el terapeuta dé la solución, y creo que con pagar el terapeuta y dejar a mi hijo solo, que lo atienda el psicólogo, pues ya va a regresar cambiado. Y pues no es así, hay que asumir esa responsabilidad, hay que evaluarnos como padres para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, en qué hemos fallado. No somos seres perfectos, por supuesto, y siempre hay que reconocer que nos equivocamos en algo y debemos ayudar para que la situación cambie. Como tú dices, en algún momento hasta pedir disculpas porque nos podemos equivocar. Esto es importante, y sobre todo que nos digas el hecho de que si observas que tu hijo se aísla, si observas que tu hijo está teniendo malas compañías, como lo decimos, o malas influencias, pues hay que hacer algo porque está pasando algo negativo con ese niño, o incluso el que no conviva con los demás, que considere que para qué voy si no tengo nada que decir, aquí me quedo yo solito, ¿no? Y en mi cuarto estoy mejor, o incluso cuando ya se empieza a involucrar en una cuestión de adicciones, que eso ya es un problema más serio si no es atendido. Entonces, pues debemos reconocer que nos equivocamos en algunas situaciones con nuestros hijos y que hay que cambiar. Y esa formación o ese enfoque integral que tú nos dices, pues es muy importante, porque entre todos tenemos que cambiar. El psicólogo podrá estar trabajando con ese niño, con ese adolescente, pero si el padre o la madre no cambia la actitud, como bien lo dices, cuando él regrese a su entorno, nuevamente pues va a volver a las mismas, nada va a cambiar. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa, nuevamente en voz del doctor César Manuel Torres Arias. Él nos va a explicar de manera muy breve 5 habilidades presentes en los individuos que poseen la inteligencia emocional desarrollada, de acuerdo a Daniel Goleman, que es uno de los pioneros en inteligencia emocional. Psicosalud informa. Daniel Goleman estableció 5 habilidades presentes en los individuos que poseen la inteligencia emocional desarrollada. 1. El autoconocimiento emocional, que consiste en saber expresar de manera correcta lo que se está sintiendo. 2. Autocontrol emocional, que implica el poder controlar y manejar de manera adecuada los impulsos. 3. La automotivación, que es la capacidad que impulsa a los individuos a alcanzar sus metas mediante un uso adecuado de sus emociones. 4. La empatía. Se trata de responder de manera apropiada a las necesidades expresadas por otras personas, compartiendo sus sentimientos o preocupaciones. Y 5. Las relaciones interpersonales. Estas son la habilidad de relacionarse de manera efectiva con otras personas, así como la capacidad de hacerlas sentir bien, contagiando una emoción positiva. Estamos de regreso y Karen nos ha hecho ver que tenemos que tener conciencia sobre la inteligencia emocional, que tenemos que tener conciencia sobre la interacción que se va a generar entre las emociones, entre la cognición y el comportamiento, porque los estados emocionales, sin lugar a dudas, van a incidir en el comportamiento y estos a su vez en la emoción. Entonces ambos
pues pueden regularse a través del razonamiento y la conciencia. Entonces la emoción, la cognición, el comportamiento están en interacción continua, de tal forma que pues hay que atender la situación de la inteligencia emocional para que podamos estar mucho mejor como personas, que podamos estar mucho mejor desde la visión de ser niños, de ser adolescentes, y sobre todo que podamos tener una mejor sociedad, porque está muy sonado en estos días, Karen, muchas problemáticas sexistas que se están viviendo, discriminación de género, y yo creo que esta situación debe de cambiar. Siempre digo que en algunas generaciones es difícil aceptar los cambios, pero que se tiene que tener la mente abierta para ser tolerante. No se le pide a las personas que acepten todo lo nuevo que se genera porque les cuesta en ocasiones pues cambiar su forma de ver la vida o de pensar. Sin embargo, la tolerancia nos va a llevar a que podamos tener una armonía. Karen, ¿cuáles consideras que son las causas de que se estén generando problemáticas sexistas y discriminación de género? ¿De qué manera consideras que contribuye la inteligencia emocional en las personas para reducir dichas problemáticas? Esto puede verse desde diferentes ópticas. Estas problemáticas sexistas y estas discriminaciones de género han sido abordadas desde hace mucho tiempo, desde la óptica antropológica, desde la óptica social, desde la óptica psicológica, entre diferentes estudios. Pero algo que me gustaría resaltar, la industria del entretenimiento está por todos lados y todos la consumimos sí o sí en mayor o en menor medida. Cuando nosotros vemos una película, cuando nosotros vemos telenovelas, cuando nosotros copiamos formas de relacionarnos desde esas películas, desde lo que sea que consumamos sin hacer crítica de eso es correcto, eso es sano, eso le daña al otro, está pensando en qué siente la persona con la que se relaciona. Si nosotros no hacemos esa crítica de lo que estamos viendo, entonces quiere decir que carecemos de inteligencia emocional. La inteligencia emocional, pongámoslo en ese término, es una red, digámoslo, es un filtro, es como el filtro de tu cafetera. Si tú colocas el filtro, pues tendrás un café rico, ¿no? Sin grumos, etcétera. Si tú no colocas filtros, se pasa todo derecho, o sea, no disfrutas ese resultado que tú estás obteniendo. Entonces, que nosotros tengamos discriminación de género, que tengamos actitudes sexistas, que tengamos actitudes misóginas, que tengamos posturas machistas, hombres y mujeres. Quiere decir que todo lo que aprendimos desde la cotidianidad, desde lo empírico, todo lo que hemos visto en la industria del entretenimiento, nos absorbe y nos crea una forma idealizada de relacionarnos. Entonces, cuando creamos esta forma idealizada, recordemos, el yo ideal y el yo real. El yo ideal es la expectativa grandota que puede estar en una nube de cómo me relaciono y de cómo me vinculo. Y el yo real es el que está pegado al aquí y a la hora, al presente, al cómo lo estás sintiendo realmente, a tu contexto, a tu vivencia. Si el yo real y el yo ideal están muy separado, entonces sufrimos al relacionarnos, sufrimos al no entender por qué mi vecino se comporta de cierta forma y yo creo que es gay, ¿no? Entonces surge esa discriminación de género. Y en vez de crear comunidad y en vez de entenderlo y en vez de yo ser el espacio seguro donde él pueda hablar, entonces mejor lo señalo, me encargo de que todos nos burlemos de él, o si va pasando mi compañera que va muy guapa vestida, entonces yo hago un comentario sexista y la descalifico o digo que es una tonta o digo que quién sabe qué habrá hecho para obtener ese puesto, y así de ejemplos podemos ir poniendo de
todo lo que podría de la carencia emocional, y también si nosotros le damos mucho peso a la industria del entretenimiento, hace que nosotros tengamos una vida despegada de lo contextual. No me apego en algún momento en una mesa de diálogo hablábamos sobre las raíces, sobre la identidad, sobre quién soy, de dónde vengo, en dónde me estoy constituyendo como persona. Si yo no reconozco todo eso, entonces me pierdo entre todo lo que puedo encontrar en las redes sociales, en los videos, en la tele, en los comerciales, y entonces me despersonalizo y voy cayendo en todo esto. Eso es todas esas áreas que he mencionado, podríamos irlas cubriendo si de vez en cuando tuviéramos oportunidad de hablar de la inteligencia emocional, de hablar de quién soy yo, de cómo pienso, de estas preguntas que de repente parecieran que son tontas y que pareciera que hay respuestas demasiado obvias, y por eso justo no las pregunto, no las comparto, no me presto a escuchar. Entonces, causas puede haber muchas, como también lo que ya veníamos diciendo de la familia, el que no haya espacios nutricios, esa es una causa que me genera a mí problemas en cuanto a lo sexista, a la discriminación de género. Otra causa puntualizada es lo que les decía, la industria del entretenimiento. Y ya decía al inicio de esta respuesta, desde varias ópticas podríamos verlo. También se tocaría un tema político, un tema social, estos últimos movimientos feministas que ha habido, donde se intenta, lo abordamos en una conferencia, el feminismo es pues que las personas tengamos este espacio de apertura para hablar de lo que sentimos. Y al contrario, la masculinidad no tiene esa apertura, la masculinidad tiene la confrontación, tiene la fuerza, tiene esa fuerza como muy guerrera. Entonces, una sociedad más femenina, más en contacto con sus emociones, nos haría bastante bien a toda la sociedad. Fíjate que con esto que mencionas me haces pensar entonces que lo que nosotros tenemos que hacer es tener un yo completamente realista que nos lleve a no envidiar, que nos lleve a no querer imitar, a no desear lo que otros tienen o incluso a desear la felicidad que otros tienen, porque precisamente la inteligencia emocional genera felicidad y estabilidad y satisfacción en el ser humano. Entonces, en esta cuestión cultural que tú nos vas mencionando de la discriminación, de la necesidad que hay de que haya una sociedad que reconozca sus emociones, pues nosotros debemos de ver que las cosas pueden cambiar. La industria del entretenimiento que nos mencionas, pues también nos lleva a que tomemos de una manera tanto positiva como negativa lo que estamos viendo, pero que también las carencias que nosotros vamos a tener, pues se traten de suplir equivocándonos en el camino. Considero que en México hay muchas personas que se consideran hacer una crítica destructiva, y entonces en lugar de contribuir a que los demás se puedan desarrollar, en lugar de alegrarse de lo que están haciendo otros, pues se genera mucho egoísmo, y eso no nos lleva a nada positivo, porque constantemente se busca pues desvalorizar al otro, se busca el no reconocer al otro, y estas son situaciones que pues obviamente se reflejan ya en nuestra sociedad. Ya de una manera cultural tenemos cierta forma de actuar, y esto tiene que cambiar. Tenemos que transformar la emoción desadaptativa que nosotros tenemos y convertirla en adaptativa. Ser inteligente emocionalmente, entonces yo resumo con lo que tú nos mencionas, que va a tener pues ciertas características como la adaptación que nosotros tenemos ante cualquier situación, y que nosotros tenemos, precisamente hablando de problemas sexistas, que adaptarnos a las nuevas formas de vida y respetar a aquellas personas que han decidido, por ejemplo, ser transgénero, o que han decidido tener una relación entre dos mujeres o entre dos hombres. Esto ya no tiene que ser criticado ni discriminado, porque se siguen generando muchos problemas, no nada más en México, sino a nivel internacional,
por toda la discriminación que se da. Y si hablamos de género, pues también hay muchas situaciones negativas que están afectando a la población. Entonces, tenemos que ver qué necesidades se exponen tras la situación desadaptativa emocional que nosotros tenemos, buscar cómo la vamos a solucionar, pedir ayuda a quien sea necesario, acudir a un psicoterapeuta, a quienes nos están escuchando. Bueno, Karen nos puede apoyar muchísimo, así que hay que buscarla para que ella pueda darnos alguna terapia si es que la necesitamos. En este sentido, bueno, hay que ver la forma de que nuestras emociones estén reconocidas, que nosotros podamos ir viendo qué es lo que sentimos y sobre todo por qué lo estamos sintiendo, qué me está generando la envidia, qué me está generando el que yo solamente me dedique a imitar. Vamos a escuchar una canción que se llama Vive, de José María Napoleón, porque como la letra nos lo dice, vive feliz ahora mientras puedes. Yo creo que la inteligencia emocional nos tiene que llevar a ser felices en el ahora, no en el futuro, como en muchas ocasiones se piensa que cuando yo tenga la casa que deseo, cuando yo tenga la pareja que deseo, cuando yo tenga el coche que deseo, ya voy a poder ser feliz, o que cuando yo ya tenga un título voy a poder ser feliz, y en realidad nosotros tenemos que ser feliz en cada momento de nuestra vida. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás.
trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente, luchándolo. Conseguirás. Espero hayan disfrutado esta canción, a mí me encanta. Y bueno, ahora también, Karen, quisiera que habláramos un poquito sobre la autoestima, porque es un problema que también se vive en muchos niños, en muchos adolescentes, por supuesto que también en adultos, pero lo importante es que se vayan generando los cambios en los niños. Una baja autoestima afecta en muchas formas a un niño y a veces los mismos padres están generando esa baja autoestima. Creo que en este sentido la inteligencia emocional pues tiene que ser un aliado para que esto pueda cambiar. Pero Karen, de manera específica, ¿tú qué nos puedes platicar? ¿A qué se debe que algunos niños, algunos adolescentes o algunos adultos tengan una autoestima baja? ¿Y cómo es que la inteligencia emocional puede beneficiar en una autoestima alta? Sí, por supuesto, no se puede ir esta conversación sin tocar este tema, es sumamente importante. Y primero habrá que entender qué es la autoestima. La autoestima es la autopercepción continua y constante de mi persona, ¿no? Entonces, resaltemos, continua y constante, es decir, nunca es la misma, va a estar mutando constantemente, todos los días y todos los años. O sea, yo no tengo una autoestima hoy igualita a la de cuando tenía 8 años, a cuando tenía 13, a cuando cumplí 20, no es la misma, porque yo he crecido, me he transformado. He trabajado en mí, he aprendido cosas, me he relacionado, he cerrado ciclos, he abierto nuevos. Entonces, en todos esos momentos, mis emociones me han acompañado todo el tiempo. Emociones como, hablemos de las 5 emociones primarias, como la tristeza, la ira o enojo, el desagrado, la alegría y el miedo, ¿no? Y entonces esas emociones que son como una cajita integrada en cada persona desde que nacemos y después les vamos dando utilidad, voy creciendo y resulta que no me enojo y nada más me emberrincho y nadie me pregunta qué tienes, qué sientes, te ayudamos, puedes hacerlo tú sola, nadie me preguntó, entonces nada más me emberrinché. Y después seguí cumpliendo años y seguí haciendo lo mismo. Y después llegué a una adolescencia y entonces otra vez me emberrincho porque no me contesta el mensaje mi novio. O ya tengo una pareja y no ha llegado, ya tuvo que haber llegado y por qué no me contesta y por qué no, y así, ¿no? Entonces me empiezo a relacionar desde una carencia emocional, desde una baja inteligencia emocional. Entonces, una vez que voy haciendo esto, pues nos vamos haciendo daño todos y yo no voy reconociendo que mi emoción ahora es, o mi sentimiento, que ya es algo más complejo que una emoción, ya es inseguridad, ya me siento, me siento desplazada o desplazado y entonces soy incapaz de comunicarlo. En todo ese momento, mi autoestima, o sea, la percepción que yo tengo de mí es importante. Tengo que poder ponerle palabras necesarias a ese sentimiento para que yo pueda crear todo un esquema de cómo es que me siento ahora con base a esa relación, con base a ese vínculo emocional y qué puedo hacer a partir de que conozco dicha emoción. Y qué acuerdos puedo ir fomentando con la novia, con el amigo, con mi pareja, con quien sea que me relacione. Y entonces, cuando yo hago ese ejercicio, por supuesto, ya estoy poniendo el dedo en la inteligencia emocional y en construir mi autoestima. ¿Por qué se dice que tenemos autoestima baja? Pues porque un día me levanto y pues mis hormonas están todas locas porque voy a menstruar y entonces digo, ay, hoy me quiero morir, hoy el mundo no está bonito y yo ya tengo una arruga por aquí o
o sea, estamos con una emoción deplorable ante la vida. Y entonces ese día pensamos que es lo peor que nos puede pasar, pero no estamos centralizando nuestras palabras en que solo es una emoción. O sea, ese día tienen que ver mis hormonas, tiene que ver que el día está triste, tiene que ver que el día está nublado y yo lo asimilo como algo triste, o ayer mis papás se pelearon y entonces eso me genera mi angustia y pienso que ya tengo una autoestima baja. Cuidado, lo estoy relacionando con la emoción continua y constante. Hoy puedo sentirme así, muy desganada, pero mañana tengo que seguir siendo funcional, o sea, tengo que levantarme para ir a trabajar, solucionar los problemas, pagar las cuentas o hacer mi tarea y entregar mis tareas a los maestros y demás. Entonces, mi autoestima va a estar cambiando constantemente porque depende de mis emociones, el contexto, todo lo que acabo de decir. Entonces, hacer una valoración de juicio, así como que yo ahora ya tengo una autoestima alta, y ya una vez que la tengo es tácita, es inquebrantable, se va a quedar por sí sola. Pues no, o sea, tenemos que trabajarla todo el tiempo, justo acuerpándonos de esas emociones, apropiándonos de nuestras emociones. Y si hay alguien alrededor con quien yo tenga que compartirlas, tengo que saber generar esos espacios. Si esto lo practicamos desde que nosotros somos, o sea, desde la etapa inicial, cuando tenemos a bebés, tenemos a niños y así cruzando toda la línea del desarrollo, entonces vamos dándole una intención distinta a cada etapa. Vamos entendiendo de acuerdo a lo que pensamos en ese momento, a lo que conocemos a esa edad, y entonces las cosas eventualmente van a ir cambiando. Y si notan, para que haya cambio, tengo que hacer cosas diferentes. No puedo esperar un resultado distinto haciendo el mismo método que ya vi que es erróneo. Entonces, en temas de autoestima alta o baja, se va a estar moviendo constantemente, solo tengo que ir identificando qué sucede y qué es lo que lo detona y si tengo las herramientas suficientes para trabajarlo y solucionarlo, o si es algo que no tiene solución y entonces tengo también que aprender a soltar, también tengo que aprender a ceder, y eso tiene que ver con que nos evaluemos todo el tiempo. Por supuesto que la inteligencia emocional pues beneficia una autoestima, digámoslo, equilibrada. Esto que nos mencionas ayuda a que muchas personas que nos escuchan vean entonces que si en este momento sienten que su autoestima está muy baja, posiblemente está relacionada con las emociones que tienen en este momento, pero que no toda la vida va a estar así, porque en algunas ocasiones escucho quien dice es que siempre he tenido una autoestima muy baja y pues ya va a ser muy difícil que cambie. Y no es así. Con lo que tú nos mencionas, pues ahora sabemos que tenemos que trabajar todo el tiempo en nuestra autoestima, que tenemos que tener sobre todo una buena percepción hacia nosotros mismos para que nos podamos aceptar tal como somos y sobre todo que vayamos pues aceptando esos cambios y tengamos la capacidad para adaptarnos a los nuevos cambios, ya que si nos sale una arruguita, como tú dices, ya sentimos que ya nos vemos mal, que ya me veo muy grande y que ya nadie se va a fijar en mí y muchas cosas que realmente pues no tienen sentido, porque yo creo que el cambio que vamos teniendo nosotros en nuestro cuerpo pues es parte de la naturaleza y vamos por diferentes etapas, pero precisamente por ello pues es necesario tener la inteligencia emocional para que vayamos adaptándonos a esos cambios que nuestro cuerpo pues de manera natural va a tener. Nos hablas también de esa relación que se va a establecer con las personas y que puede haber una carencia emocional y que entonces cuando alguien me deja, por ejemplo, yo tengo una autoestima muy baja y creo que ya no valgo y creo que soy una persona horrible, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que saber identificar nuestras
nuestras emociones, tenemos que tener un autoconocimiento, tenemos que saber cómo nos estamos sintiendo en ciertas situaciones, por qué nos sentimos así, y si vamos identificando todas nuestras emociones, pues esto puede cambiar. No podemos pensar entonces que ya soy una persona que tiene autoestima baja, que tengo una inseguridad y que entonces así me voy a quedar toda la vida. Hay que trabajar todo el tiempo para que esto pueda cambiar. Hay que tener la capacidad de crecimiento, una capacidad de crecimiento en función no de lo que los demás nos digan, sino de lo que nosotros podamos sentir por nosotros mismos. Nosotros no nos debemos dejar llevar por lo que las personas piensan o dicen sobre nosotros, porque eso nos puede mermar el autoestima, o en ocasiones estamos esperando a que nuestra autoestima sea elevada cuando alguien nos dice, por ejemplo, en el Facebook, si subimos una foto, que nos vemos muy bien y que somos muy guapos. Algunas personas han tenido ya algunas situaciones complicadas o problemas donde tienen que subir incluso una foto todos los días para sentirse aceptados y para que los demás le estén halagando. Entonces se vuelve una necesidad, y si subo una foto y nadie me dice que me veo muy guapo, muy guapa, pues ya me siento mal y mi autoestima en ese momento se va a bajar. Así que es importante que pues el ser humano en general consiga o tenga inteligencia emocional, que podamos dirigir todas nuestras emociones de una manera positiva, que nos podamos concebir como personas o seres dignos de dar y de recibir, porque esa estabilidad emocional nos va a permitir estar bien con los demás, contribuir con los demás y hacer sentir bien a los demás. Es decir, se convierte en un ser consciente, ¿no? Estamos conscientes de nuestras acciones, de nuestros patrones de conducta, de nuestros sentimientos, y creo que esto hasta nos puede ayudar a tener una mayor empatía. Quisiera, Karen, también que tú nos pudieras dar consejos para los padres que nos estén escuchando, y por supuesto para cualquier persona que todavía no es padre, porque cuando tenga a sus hijos o que no sea madre todavía, cuando tenga a sus hijos sabrá guiarlos de mejor manera. ¿De qué manera pueden contribuir los padres, Karen, para que sus hijos sean inteligentes emocionalmente? ¿Y cuándo es recomendable asistir a terapia para desarrollar nuestra inteligencia emocional? Porque yo considero que en algún momento de nuestra vida tenemos que decir, ya no puedo solo y requiero del psicoterapeuta. Sí, claro. Y ahora mismo que las mencione, ustedes van a notar que no es cosa del otro mundo, o sea, sí podemos hacerlas. Y realmente, o sea, desde mi óptica, pues son sencillas, o sea, no voy a decir ninguna palabra extravagante o que no hayamos escuchado ya antes, solo que el llevarla a la práctica puede de repente causarnos dificultad si no lo hemos practicado antes. Pero es algo tan sencillo como hay que tener escucha activa. Eso es vital. Si yo no escucho al de enfrente, entonces doy por sentado que estoy entendiendo algo, y eso habla de una relación donde solo estoy yo. Si no estoy escuchando al hijo, entonces solo le voy a decir, pues deja de hacerlo, pues ¿para qué te metes con esos amigos? Pues ¿para qué consumiste esto? Ya ves cómo te fue, yo te había dicho y no me hiciste caso. O sea, si usted está dando esas respuestas a sus hijos, usted no está escuchando, no hay escucha activa en esa conversación. Solo estamos diciendo, yo tengo la razón, tú te equivocaste, tú estás mal, yo estoy bien. Entonces, escucha activa, pon tu oído así cerquita de lo que te está diciendo. Otra cosa, valores, o sea, los valores, pero ejecutémoslo. Si decimos, sí, nos respetamos y no sé qué más valores podemos poner en nuestra gran lista, pero si no los llevamos a cabo, ahí está la falla. Ahí es donde no estamos siendo coherentes. Entonces, 1, escucha activa. 2, valores y ejecutarlos. 3, empatía. La empatía hace que el otro quiera llegar a ti porque sabe que será un espacio seguro. O sea, yo llegaré y le contaré mis cosas a mi mamá y no me va a señalar, me va a entender, va a querer escucharme y hablarme y preguntarme y quizá llegar a una solución. Cuarto, el amor, que sea vital. El amor es incondicional. Y cuando digo incondicional, no quiero decir que se pasa cualquier cosa.
incondicional en el aspecto en que no castiguemos a los hijos quitándole nuestro amor, porque les decimos, ya no te quiero, si tú haces eso te voy a dejar de querer, si tú haces eso te voy a abandonar en no sé dónde. Y entonces, o sea, pensemos, son niños, todavía hay pensamiento mágico, todavía no hay criterio. Entonces, ellos piensan que en serio los vas a abandonar ahí, que va a venir el señor del costal y se los va a llevar, ¿no? Entonces, cuidemos lo que estamos diciendo, no los castiguemos quitándole nuestro amor, siempre lo tendrán, podemos negociar las consecuencias de los eventos que ellos hayan realizado, ¿no? Pero no quitándoles nuestro amor. Otra cosa, hay que cuidar la privacidad con nuestros hijos adolescentes. Necesitan privacidad para muchas cosas y si la necesitan es porque es parte de forjar su personalidad, de encontrarse consigo mismos, de explorarse, no solo físicamente, sino también emocionalmente. No somos dueños de su tiempo, no solo porque son nuestros hijos. O sea, no te pertenecen, estás acompañando, es un proceso de acompañamiento donde él tiene que aprender a solucionar el mundo y si en algún momento yo puedo entrarle, él me lo pedirá. Eso es importante, la privacidad, el respeto, desde luego. Hay veces que podemos aceptar cómo piensa mi hijo o mi hijo aceptar cómo pienso yo. A veces lo aceptamos, pero ojo, cuando no podemos aceptarlo, al menos podamos respetarlo. Eso sí podemos hacerlo. Otra cosa, ser agradecidos. Se nos pasa ser agradecidos y decirle, oye, qué buena nota sacaste, te felicito, ¿no? O agradecerle que en esta semana puso orden en su habitación, ¿no? Al menos las obligaciones que tenía dentro de casa las hizo. Entonces, como las realizó, no felicitamos, no agradecemos. Y entonces después, cuando sí hace algo mal o se le olvida levantar los zapatos, ahí sí entramos. Nada más somos incisivos en lo malo, en lo que no está haciendo correctamente. Entonces, no pasemos por alto, que no sea desapercibido los buenos actos, seamos agradecidos. El juego y la convivencia son fabulosos, porque entonces no tiene que distraerse necesariamente con el videojuego o solo con la caricatura o solo con el celular o solo con la musiquita de la vaca Lola, sino que hay momentos donde nos sentamos y tenemos conversaciones sobre dudas que hay del día a día o sobre, podemos tener juegos de mesa donde compartimos, convivimos, aprendimos reglas, aprendimos a perder, aprendimos a ganar. Eso es importante, entender que la casa es un espacio seguro, démosle seguridad a los hijos. ¿Por qué no me cuenta nada si siempre le digo que yo estoy para él? ¿Se acuerda usted cuando le iba a contar algo y usted le dio la espalda o le dio un zape? Ah, pues eso es justo por eso el hijo ya no se volvió a acercar, porque lo primero que recibió fue una espalda donde no era escuchado. Entonces, tenemos que crear ese espacio seguro. Yo como persona puedo ser, yo como mamá, como papá, como tío, como maestra, puedo ser el espacio seguro, o bien en casa, así en infraestructura, puede ser eso un espacio seguro. Y por supuesto, tenemos que consolidar un régimen de vida familiar. O sea, esto no es más que otra cosa que decir que tiene que haber un orden en los roles, en las funcionalidades, en las jerarquías, si hay jerarquías horizontales o diagonales o como sea que ustedes funcionen. Quién coloca las reglas, todos las ejecutamos, creamos ese respeto. Toda esta lista de cositas que yo les decía, eso es como el régimen de vida familiar. Y entonces yo todavía me sigo topando mucho porque justo no hay información sobre esto que se dé así en la calle o en pláticas. Pensamos que, o sea, solo ya tengo hijos y ya se creó la familia y pues ya que crezcan y ahí como nos vaya pasando el día a día y así, y ya. Entonces, eso quiere decir que no tenemos un orden, quiere decir que no sabemos ni para qué estamos aquí, no sabemos para qué nos vinculamos, no sabemos por qué trajimos hijos al mundo, tampoco sabemos educarlos y tampoco nos esforzamos en investigar, preguntar o acudir al profesionista, pues para que me oriente.
Entonces, realmente, o sea, sí, ser papás no solo es ser proveedores, no solo es comprarle en los Reyes Magos y en el Santa y los útiles escolares y el uniforme, va más allá. Una paternidad responsable, una maternidad responsable requiere de todos estos elementos. Entonces, como bien lo decía doctora, para quienes todavía no tienen hijos, pero quieren prepararse para eso, y si aspiran a una paternidad, maternidad responsable y afectiva, pues la labor no es sencilla. Quizá tenemos que trabajar nosotros en nuestros asuntos para poder dar una mejor vida y crear un mejor régimen familiar para las personitas que recibiremos en algún momento. Claro, y esto que mencionas entonces nos llevaría a que se dé un cambio cultural, porque desafortunadamente en muchas familias solamente reproducen culturalmente los patrones, ¿no?, que se tenían de conducta, las formas de educar, los procesos de socialización en la familia siguen siendo los mismos que los padres tuvieron con los hijos. Entonces tiene que cambiar. Muchas de las cosas que mencionas que los padres deben hacer, pues nosotros vemos que en realidad en México pues hay una situación negativa en este sentido. Por ejemplo, cuando tú dices que solo se ve lo malo, es muy común que en nuestro país se reconozca muy pocas veces lo que alguien logra, lo que alguien hace, pero todo el mundo voltea a ver cuando se equivoca. Entonces pareciera ser que las personas de manera general están más preocupadas por lo que alguien hace mal que en realidad valorar lo que se hizo bien. Y eso lleva pues a que se tenga cierta inseguridad en las personas, porque sabe que en el momento en el que se van a equivocar, todas las miradas van a estar hacia ella, y entonces hay que educar a los hijos siendo agradecidos, reconociendo lo que están haciendo, no solamente castigar aquello que está mal. Es cierto lo que tú dices, yo he escuchado muchas veces que dicen a los niños, si no comes ya no te voy a querer, si no haces esto, yo ya no te voy a querer, te voy a dejar encerrado en tal lugar, va a pasar tal persona y te va a llevar. Y como bien lo dices, el niño no tiene la capacidad para discernir, no tiene un pensamiento crítico, y entonces se lo toma literal y se lo va a creer. Algo que también me parece importante rescatar, todo lo que tú mencionas es pues relevante para que los padres podamos cambiar la educación que estamos brindando, pero hablas de los valores y acentúas en el sentido de que hay que ejecutarlos. Siempre decimos que los valores no se deben de estar diciendo, se deben de pregonar con el ejemplo, porque la mejor manera de enseñar valores es cuando nuestros hijos están viendo cómo actuamos. Si nosotros somos padres responsables, comprometidos, disciplinados, pues nuestros hijos seguramente también lo van a hacer. Y muchas veces queremos enseñar valores, pero hacemos todo lo contrario a lo que estamos inculcando a nuestros hijos. No hay que ignorarlos, hay que escucharlos, como tú nos dices, hay que respetar esa privacidad que ellos deben de tener. No pensemos que porque nuestro hijo en algún momento ya se fue a encerrar a su recámara es porque está mal, porque no quiere convivir conmigo. Simplemente cada quien quiere tener su espacio y ese tiene que ser respetado. Y bueno, pues muchos puntos más que nos estuviste mencionando, Karen, y que pues yo creo que son importantes que los padres hasta los anoten. Ya saben que el programa se puede descargar en la página de Sinergia Inteligente, por si alguien más adelante quiere escribir todos los puntos que nos dio Karen para que podamos educar de una mejor manera, quien ya tiene hijos y quien apenas lo va a tener, porque si nosotros empezamos a educar de una manera diferente, brindamos una educación emocional positiva, generamos en nuestros niños o desarrollamos la inteligencia emocional, podremos tener mejores seres humanos y por ende una mejor sociedad. Vamos a escuchar la última cápsula informativa, nuevamente en voz del doctor César Manuel Torres Arias, que como siempre nos da una recomendación. Psicosalud informa. El neurocientífico argentino Néstor Bredot señala que ha sido comprobado por numerosas investigaciones que la capacidad de sentir aumenta la eficacia del razonamiento, mientras que su ausencia la reduce. Esto significa que las emociones tienen una influencia importantísima en nuestra conducta, pero también y fundamentalmente en el desempeño de las funciones ejecutivas del cerebro. Esta vinculación de las emociones son los procesos cognitivos que tienen un aspecto negativo y que es imprescindible conocer para aprender a evitar situaciones de desequilibrio. Psicosalud te invita a que te acerques a un especialista
que contribuya a que desarrolles tu inteligencia emocional, ya que de esta manera lograrás tomar mejores decisiones en tu vida. Pues ha sido muy grato escucharte, Karen. Yo quisiera preguntarte finalmente, ¿qué libro, qué película, qué serie nos puedes recomendar a todos aquellos que te estamos escuchando para que nosotros podamos conocer un poquito más sobre la inteligencia emocional? Sí, claro. Sobre la inteligencia emocional y sobre cómo, por ejemplo, esa relación entre padres e hijos, cómo tenemos que irnos vinculando de una forma más sana. Hay un libro que se llama Padres Conscientes, Educar para Crecer. Es de la autora Shefali Tsabary y pueden encontrarlo en Amazon, pueden comprarlo en línea o pueden ir a su librería más cercana y pueden adquirirlo ahí. Lo repito, Padres Conscientes, Educar para Crecer. Otro libro que es muy importante, que nos va hablando como de las etapas del desarrollo hasta la adolescencia y de cómo va cambiando de forma neuronal, de forma emocional, cómo va evolucionando el niño, cómo va creciendo. O sea, a los padres realmente les es de mucha ayuda porque ya tienes como la guía ahí de qué es lo que va pasando en esos años de vida que va presentando tu hijo. Se llama Infancia, la Edad Sagrada, y es de Evania Reicher. Infancia, la Edad Sagrada, de Evania Reicher. Es fabuloso ese libro, deben de tenerlo ahí en su buró para darle una ojeadita todos los días. Y una serie que les recomiendo está en Netflix, se llama Sex Education, Educación Sexual. Está básicamente dirigida hacia adolescentes, pero cualquier persona de cualquier edad la puede ver. Y es como notar un poquito de qué están consumiendo nuestros jóvenes ahora, de cómo se están informando y cómo la educación sexual, ¿no?, relacionándolo a este punto de lo emocional. Si yo soy inteligente emocionalmente, lo pondré en todas las áreas de mi vida, incluida el área sexual. Entonces, esas son mis 3 recomendaciones. Yo espero que realmente las disfruten muchísimo. Muchas gracias por las recomendaciones, Karen. Y bueno, esta serie que mencionas es importante. A veces como padres está muy preocupado sobre que los hijos llegan a tener un hijo a temprana edad. Entonces hay que saber cómo guiarlos, hay que inculcar ciertas ideas y sobre todo el que haya una inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional va a llevar a tomar mejores decisiones. Entonces, más jovencitos con inteligencia emocional nos llevaría a que haya menos embarazos no deseados. Y bueno, también hay que leer los libros que tú nos mencionas, Los Padres Conscientes y La Infancia, la Edad Sagrada. Yo creo que con estos 3 nos quedaríamos para que podamos informarnos un poco más y sobre todo para que puedan cambiar nuestras acciones, qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos, hay que valorarlo, en qué vamos bien, en qué vamos mal. Muchas gracias, Karen, por haber estado en el programa. De verdad ha sido muy grato platicar contigo, nos has dejado mucha información valiosa para que podamos hacer una reflexión y cambiemos esa forma de educar. ¿Tienes alguna situación que mencionar, Karen? ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues que quedo muy agradecida, doctora, por esta invitación. La verdad es que yo siempre gustosa de compartir un poquito en estos espacios, que yo siempre apuesto a que debería haber más y más espacios para que la gente se pueda informar así, escuchándolo pues de un profesionista desde lo poquito que dominamos, y entonces que la información esté al alcance de la gente. A veces eso es lo que hace falta. Queremos cambiar, queremos ser distintos, pero no está a nuestro alcance. Entonces, pues seguir estos programas de radio como el que usted dirige, el otro que es Psicoguía, que dirijo yo también ahí en Sinergia Inteligente, los programas que hace Psicosalud, del cual nosotras somos pues participantes, como las mesas de diálogo y otros eventos que tenemos como conferencias y los simposios.
son importantes. Entonces, ¿importantes para quién? Para la población. Si esto tiene efecto y tiene eco en la sociedad allá afuera, entonces nosotros estamos cumpliendo nuestra función. Yo encantada de participar con usted y pues me quedo muy contenta. Como lo decía al inicio, había mucho que decir. Ojalá y haya llenado las expectativas que tenían sus escuchas. Estoy segura que así es, Karen. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a escuchar o a ver más bien nuestra siguiente mesa de diálogo, que es el día jueves a las 8 de la noche. Vamos a hablar de la psicografía del mexicano, precisamente del boletín que acabamos ya de dar a conocer en nuestro segundo boletín. Les invitamos a descargarlo en la página de Psicosalud, Salud Integral para Todos. Se descarga de manera gratuita. Pues muchísimas gracias, Karen. De verdad ha sido un gusto poder platicar contigo. Recuerden que en Psicosalud siempre habrá alguien para atenderle. Puede llamar al director de Psicosalud, al doctor César Manuel Torres Arias, quien es psicoterapeuta familiar y de pareja, al número telefónico 22 24 23 00 29, y él lo puede canalizar precisamente con la psicóloga Karen León, quien es psicóloga clínica y quien se encuentra en Teciutlán. También lo puede hacer con Psicosalud Pachuca, con la licenciada Angélica Jaime, psicoterapeuta infantil, con Psicosalud Hidalgo, con la maestra Ana Yansin Cisneros, quien es psicogerontóloga humanista, a Psicosalud Cuba, con la doctora Celia Palay Infante, quien recientemente se ha incorporado a Psicosalud. Ella es doctora en psicoanálisis, y por supuesto con una servidora, Psicosalud Córdoba, doctora en educación. Los vamos a dejar escuchando una canción que creo que a muchos nos encanta, a pesar de que es una canción que se escuchó por primera vez en el año de 1971, pero que nos ha dejado pues una gran reflexión. Se llama Imagine, de los Beatles. Yo considero que esta canción, aunque no está enfocada a la inteligencia emocional literalmente, pues sí nos hace pensar que nosotros podríamos imaginar un mundo donde todas las personas tuvieran desarrollada la inteligencia emocional, y que de esta manera podríamos vivir todos en armonía y compartir, como lo decían en esa época los Beatles, a través de esta canción. Espero la disfruten. Buenas tardes a todos. Sky.